Resonancias nodales, diseñando sentido en un mundo desconectado. En este episodio, Ciencia ficción capitalista de Michel Nieva. ¿Qué pasa cuando las fantasías de la ciencia ficción, esas historias de viajes al espacio, de futuros lejanos, de repente dejan de ser solo ficción? Y se convierten en el plan de negocios de la gente más rica del mundo. Exacto. Hoy parece que no solo se inspiran en ella, sino que la usan activamente para construir, y para vendernos una visión muy específica del futuro. Sí, una visión muy particular. Para analizar esta idea, hoy vamos a meternos de lleno en el ensayo Ciencia ficción capitalista, cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo, del escritor y filósofo argentino Michel Nieva. Un texto muy, muy potente. Totalmente. Y la misión aquí es desempacar el argumento central de Nieva. O sea, cómo el discurso tecnológico actual, liderado por figuras como Musk, Bezos, Zuckerberg. Los de siempre. Los de siempre, sí. Cómo se apropian del lenguaje y de las imágenes de la ciencia ficción para promover lo que el autor describe como una narrativa muy seductora pero profundamente elitista, una narrativa de salvación. Una salvación para unos pocos. A ver, empecemos con un ejemplo que el ensayo destaca como paradigmático. Año 2021. Mark Zuckerberg anuncia el metaverso. Uf, sí. Y se presentó como el futuro de la interacción humana, algo revolucionario. Pero Nieva nos recuerda que el concepto fue tomado, casi palabra por palabra, de una novela, The Snow Crash, de 1992. Exacto. Y aquí está lo fascinante, que es el primer gran punto de Nieva. El origen de ese concepto. Ajá. Es que Snow Crash no era una utopía, no era un modelo a seguir. Era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Era una distopía cyberpunk. La novela es una sátira, una crítica feroz al anarcocapitalismo. Ok. O sea, está ambientada en un futuro donde Estados Unidos colapsó y las megacorporaciones controlan ciudades privadas, mientras el resto de la gente vive en la precariedad total. O sea, tomaron una advertencia y la convirtieron en un manual de instrucciones. Precisamente. Según el análisis de Nieva, Silicon Valley ignoró por completo la crítica social y política de la novela. Claro. Simplemente extrajeron los conceptos que sonaban bien, que eran comercializables, metaverso, avatar, y los vaciaron de todo su contexto crítico. Increíble. Así que la novela, que era una denuncia de la desigualdad, se convirtió en una especie de oráculo, de lectura obligatoria para sus equipos de desarrollo. Es una apropiación en toda regla. Y hay un detalle sobre el autor, sobre Neal Stephenson, que Nieva resalta y que, es que cierra el círculo de una forma increíble. Es un detalle muy, muy revelador. Fíjate, cuando Zuckerberg hace su gran anuncio, Stephenson publica un tuit. Uno esperaría que se desmarcara, que denunciara el uso de su idea, ¿no? Claro, que denunciara la bastardización de su crítica anticapitalista, pero no. ¿Qué dijo? Tuiteó que él no tenía nada que ver con los proyectos de Facebook. Pero la razón que dio fue que la compañía no le había pagado regalías por usar su propiedad intelectual. No puede ser. O sea, la preocupación no era ideológica. Era económica. Era el dinero. Exactamente. Y para Nieva, este episodio es un microcosmos perfecto de lo que él llama ciencia ficción capitalista. Claro. Es un sistema tan eficiente que puede tomar una crítica directa, quitarle todo su poder subversivo, convertirla en un producto, y al final la discusión termina siendo sobre la plata. La rebelión se vuelve una transacción. Totalmente. La crítica es absorbida y mercantilizada por el mismo sistema que pretendía cuestionar. Y esta idea de vender una distopía como un sueño no se queda solo en el software, ¿verdad? Según Nieva, esto lo vemos de una forma mucho más espectacular en la carrera espacial privada. Sí, ahí es donde entra Elon Musk. El caso de SpaceX es otro pilar en el argumento de Nieva. Él nos invita a fijarnos en la estética. La estética, ok. Las misiones de la NASA históricamente tenían una estética funcional, austera, casi como de laboratorio. Se sentía como ciencia. Sí, muy práctico todo. En cambio, la estética de SpaceX es deliberadamente cinematográfica. Evoca el lenguaje visual de películas como, 2001, Odisea del Espacio o Interstellar. Todo es pulcro, elegante, estilizado. Un momento, déjame entender esto porque el dato que da el ensayo es asombroso.
El diseñador de los trajes y del interior de las naves de SpaceX es un vestuarista de Hollywood. Ni más ni menos. Se llama José Fernández y su currículum es puro cine de superhéroes. A ver. Trabajó en las películas de Batman de Nolan, en varias de Marvel y diseñó los cascos de Daft Punk. Wow. Nieva subraya que esto no es casualidad, para nada. La decisión es estetizar la tecnología, convertirla en un espectáculo visual. El objetivo no es solo que funcione, Es que se vea bien. que se sienta como una película. Exacto. Claro, y eso conecta perfecto con esa frase de Musk que cita el texto. Cualquiera quiere despertarse por la mañana y pensar que el futuro será grandioso. Exacto. Te está vendiendo la sensación del futuro, no solo la tecnología. No te venden solo el viaje. Te están vendiendo una narrativa. Según Nieva, lo que hacen es transformar la exploración espacial, que históricamente fue un proyecto colectivo, científico, público, Ajá. la transforman en una experiencia de consumo de lujo, una epopeya cinematográfica individualista. El objetivo es que la gente crea en ese futuro, que se inspire y al final Quiere comprar un boleto. quiera comprar un boleto para ser parte de esa película. Pero, a ver, según el autor, ¿qué se pierde en esa traducción? Pasar de un proyecto científico a un ejercicio de branding de cine tiene que tener implicaciones más profundas. La implicación principal que Nieva señala es la privatización del futuro mismo. La privatización del futuro. Sí, al convertir la exploración espacial en un producto de lujo, se refuerza la idea de que el acceso a ese futuro grandioso no es un derecho colectivo, es un privilegio Un privilegio que se compra. que se compra. La salvación, o por lo menos el escape, se convierte en un bien de lujo. Y esa promesa de escape va más allá de un planeta en crisis. El ensayo argumenta que llega a la promesa de escapar de la propia muerte. Sí, este es un punto crucial en el análisis. Nieva describe cómo en la ideología de Silicon Valley, la muerte deja de ser vista como una condición existencial, Inevitable. inevitable, exacto, y pasa a ser tratada como un problema insignificante, un bug del sistema biológico que la ingeniería puede y debe resolver. Hablan de crear un Homo Deus. Sí, un ser posthumano que, para quien pueda pagarlo, claro, podría curarse de la vejez como si fuera una gripe. Es la promesa de la inmortalidad, pero con etiqueta de precio. Entonces, ¿cómo llama Nieva toda esta narrativa que une la fuga del planeta con la fuga de la muerte? Aquí llegamos al concepto central de su ensayo. Él la define como la fantástica narración de una humanidad sin mundo. Una humanidad sin mundo. Suena fuerte. Y pinta una imagen muy poderosa para ilustrarlo. Turistas que viven 1000 años y viajan por el cosmos sacándose selfies mientras la Tierra se prende fuego a sus espaldas. Es una imagen brutal. Sugiere que la meta no es solucionar los problemas de acá. La meta es dejarlos atrás. Simplemente. Y esa es la implicación que Nieva considera más grave. La salvación no es para la humanidad, es para los clientes. Es un producto exclusivo para el 1%. Claro. Mientras el capital, según su análisis, condena a la mayoría de los trabajadores a un presente de inestabilidad, de deuda, los multimillonarios son los únicos capaces de avisorar y monetizar el porvenir. Y con eso se apropian de la idea misma de futuro. Exacto. El ensayo sostiene que nos están diciendo que el monopolio de imaginar nuestro futuro ya no nos pertenece, le pertenece a las corporaciones. Pero esta alianza entre la ficción y la empresa, esta idea de la ciencia ficción como prototipo para la industria, eso no es un invento de Silicon Valley. El ensayo de Nieva rastrea esto mucho más atrás, ¿no? Correcto. Y esto es muy interesante. Nieva argumenta que esto tiene raíces profundas. Cita a Julio Verne, quien ya decía que el escritor escribe en papel lo que después otros esculpirán en acero. Ya estaba esa idea de la literatura como un plano, un prototipo. Exacto. ¿Y cómo evoluciona esa idea hasta llegar a lo que vemos hoy? Bueno, la institucionalización de esta alianza, según el texto, ocurre sobre todo en Estados Unidos con la ciencia ficción dura. Autores como Asimov o Arthur C. Clarke. Justo. Muchos de ellos con formación científica, que buscaban la máxima verosimilitud técnica. Pero fue el editor Hugo Gernsback quien llevó esto al extremo y acuñó un término que lo dice todo. Ciencia facción. Science faction. Ciencia facción. Suena casi como un departamento de I+D para empresas, pero con escritores.
Era explícitamente eso. Gernsback la definía como una ficción profética que le daría al hombre de negocios información valiosísima para sus futuras empresas. La literatura al servicio del capital. Directamente. Y es clave ver, como señala Nieva, qué tipo de héroe protagonizaba estas historias. No eran exploradores colectivos. Eran emprendedores. Eran emprendedores viriles, individualistas, pragmáticos, que con su ingenio y su esfuerzo amasaban fortunas y poder. Un arquetipo que, bueno, resuena muchísimo con la imagen que se proyecta de los magnates tecnológicos de hoy. Totalmente. Este arquetipo consolidó una colaboración muy directa entre los escritores del género y la industria militar y aeroespacial de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Ajá. Y el caso que Nieva destaca como clave es el de Arthur C. Clarke. En 1945, en una revista de aficionados, Clarke postuló teóricamente la idea de los satélites de telecomunicaciones en órbita geoestacionaria. Una idea que cambió el mundo. Décadas después, esa idea se convirtió en la primera tecnología espacial privatizada en Estados Unidos, con la empresa Comsat. Y eso abrió la puerta a las inversiones multimillonarias que vemos hoy. La ficción se convirtió en un plan de negocios que generó una industria entera. Y si volvemos a los protagonistas de hoy, Musk, Bezos, Zuckerberg, Gates, Nieva señala un patrón muy específico en su perfil, algo que va más allá de que sean ricos. Sí, el ensayo hace una observación demográfica que considera fundamental para entender la ideología detrás de esta narrativa. ¿Cuál es? Que todos los grandes voceros de esta ciencia ficción capitalista son hombres, blancos y estadounidenses, o asimilados a esa cultura, como el sudafricano Musk. Nieva analiza esto a través de un concepto que él llama el gran orgullo del hombre blanco. ¿Y cómo se manifiesta ese orgullo según el ensayo? ¿Es solo quiénes son o es cómo proponen las soluciones? Es sobre todo cómo enmarcan el problema. Nieva argumenta que estos magnates presentan la crisis climática no como un problema político o social complejo. Que requiere acción colectiva, cambios estructurales. Exacto, que requiere justicia social. No, la reducen a una simple insuficiencia técnica. Un bug en el sistema planetario. Un bug, sí. Un problema que solo su valentía viril y sus intrépidas soluciones tecnológicas pueden resolver. Es la clásica narrativa del Salvador, del genio individual que viene a rescatarnos. De un problema que, por cierto, el sistema que ellos lideran ayudó a crear. Justamente. Entonces, la tesis de Nieva es que nos proponen usar la misma lógica y las mismas herramientas que causaron el problema para escapar de él. Exactamente. Ahí está la gran paradoja que el texto expone. Se nos dice que el mismo capitalismo extractivista y las mismas tecnologías que han degradado el planeta son la única solución. Pero no para sanar este mundo. No, para colonizar otros. Es la lógica colonial de siempre, pero ahora aplicada al cosmos. Claro. Y Nieva usa imágenes muy potentes para describirlo. Habla de Bezos con su sombrero de vaquero después de su viaje espacial, o de los cohetes que describe como aeronaves fálicas, símbolos de conquista. Son los nuevos conquistadores. Son los nuevos conquistadores, los machos de Silicon Valley, que prometen una salvación que se parece mucho a una huida de sus propias responsabilidades. Entonces, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto en conjunto? ¿Cuál es la gran conclusión a la que llega el ensayo? La idea principal que Nieva nos deja es que la ciencia ficción ha pasado de ser una fuente de inspiración a ser una herramienta directa para la especulación financiera. Él juega con la palabra especulativo, ¿no? Sí, y es genial. Cuando se dice que el género es especulativo, las corporaciones han tomado esa capacidad de especulación literaria y la han traducido literalmente al mundo financiero. Se imagina un futuro no para explorarlo, sino para poder invertir en él y monetizarlo. Creas la profecía para luego vender las acciones de la empresa que la va a cumplir. Exacto. Es eso. Pero el texto de Nieva no se queda solo en la crítica. También parece que abre una puerta a otras posibilidades, ¿verdad? Sí, y ese es un punto final muy importante. No es solo un lamento. El ensayo menciona que existen otras imaginaciones posibles, otra ciencia ficción que no siguen este modelo. ¿Cómo cuáles? Habla, por ejemplo, de una ciencia ficción comunista o de narrativas que se sitúan desde la experiencia del sur global, de la descolonización, que no buscan conquistar el espacio, sino entender nuestra relación con la Tierra de otra manera. Entiendo.
Y esto al final plantea una pregunta muy provocadora para quien nos escucha. ¿Qué sería? Si, como sugiere el análisis de Nieva, la narrativa dominante de los multimillonarios nos ofrece un futuro exclusivo para el 1%, la pregunta que nos deja el ensayo es, bueno, ¿qué tipo de historias necesitamos empezar a contar? Historias para imaginar y construir un futuro que nos incluya a todos. Exacto. ¿Cómo sería una ciencia ficción que en lugar de planear el escape de este mundo, nos ayude a reimaginar cómo salvarlo? Resonancias Nodales fue una producción de Nodo Micelial.